Buenos días, apreciables hermanos, amigos, bienvenidos al servicio dominical de esta hermosa y humilde misión, iglesia bíblica, valientes a los pies de Cristo. Es un gozo estar delante de la presencia de mi Señor, pero también es un gozo poderle servir y llevar hasta ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas que viene en su bendita palabra. Hermanos, les recuerdo que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Así que basta con que tú lo busques, y este es el mejor lugar para buscarlo. Hoy, congregándote, felicidades. Es un logro que estés aquí y sea lo que sea que estés pasando, sea la que sea tu tribulación, estás en el mejor lugar. Porque seguramente hoy el Señor va a hablar a tu corazón y te va a fortalecer como ha fortalecido a muchos de los que empezamos a leer la Biblia. La Biblia es la palabra inerrante, inequívoca de Dios. Así que lee la Biblia, hermano, y vas a ver cómo tus pesares empiezan a disminuir un poco. Vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a cantar este canto que el día de hoy tenemos dispuesto para este servicio. Y bueno, pues concéntrese, escuche la letra si no se la sabe, y si se la sabe, pues cántela. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará
Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí. Por siempre, tu presencia es el cielo para mí. Amén. Tu presencia, Señor, es el cielo para mí. Es así de fácil y a la vez tan complicado. Pero ¿cuándo es complicado? Cuando estamos apartados del Señor. Y es muy sencillo apartarse cuando nuestro corazón anda divagando. Así que hagan oración, clamen al cielo. Díganle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, fortaléceme, guárdame de las tentaciones y de aquellas pruebas que tú me quieras enviar. Sácame victorioso, Señor. Tú sabes la tribulación y tú sabes el conflicto que estoy pasando, la carencia de recursos, la carencia de trabajo, la carencia de salud. En tu presencia, Señor, nos gozamos. En tu presencia venimos a adorarte, Señor. Venimos a cumplir con el mandato de venir y congregarnos, Señor, porque hoy es tu día. Así que, Señor, levántame. Dile ahí, hermano, hermana, dile que te levante. Dile que te fortalezca. Dile que te dé un pensamiento aprobado, que te redarguya de pecado el Espíritu de Dios. Pide sabiduría, hermano. Pero sobre todas las cosas, pídele a Cristo que Él dirija tu vida, para que en su presencia vivas un cielo en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Permítanme compartir unos versículos de este salmo hermoso, el Salmo 91, donde encontramos una promesa que sobrepasa el entendimiento. Mira, dice el versículo 1 en adelante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Yo me acuerdo de este salmo. Oró por mí el pastor Casana cuando tuve un lamentable accidente en la moto ahí en Viaducto, ¿te acuerdas? Saliendo ahí hacia Monterrey. Yo venía del centro y cometí un grave error de meterme en un carril equivocado, ¿verdad? Sin ninguna precaución, y me aventó el auto y yo tuve la culpa, hermanos. Yo tuve la culpa. Y bueno, pues salí volando, me barrí como unos 15 o 20 metros. Es impresionante cómo los choques de las fuerzas se potencializan y salí volando, un hombre de más de 100 kilos. Yo sentía que tenía todo roto. No me podía agachar ni siquiera a verme las costillas. Yo pensé que tenía un estallamiento de vísceras. La mano no la podía mover. Llegaron policías, llegaron personas a asistirme. El conductor del auto también. Y en cuanto vi que la policía no sabía qué pasaba y ellos por alguna extraña razón creían que yo era policía también. Y ¿saben qué? Le dije al conductor del auto, le dije, ¿sabes qué? Vete, muévete, pero de volada muévete. Y se quedó sorprendido y me dice, ¿pero estás bien? Y luego, mira, yo tuve la culpa. Y no vengo con esto a querer decir que soy un santo, no, hermano, sino que yo sentía en mi corazón, y más por saber el trámite legal que le iba a proceder a este hombre, iba a quedar detenido porque yo tenía que irme al hospital. Y si yo tenía un estallamiento de vísceras o si yo tenía fracturas expuestas, yo pensé que el tobillo lo tenía expuesto, no me podía mover. El hombre iba a quedar preso y si no tenía seguro, iba a ser un problema legal terrible para él. Y yo era el responsable. Le dije, vete, ¿estás seguro? Sí, vete. Y le había dañado el costado de su coche, pero para él era más barato eso. Y le dije, yo tuve la culpa. Se quedó sorprendido, hermanos. Me llevaron al hospital. Mi esposa no me contestaba el teléfono. Marque. Y bueno, pues levantaron la moto, se la echaron a una camioneta y me dijeron, ¿a dónde te llevamos? Me llevaron al hospital Dalinde, ahí de la Roma. Y no me querían atender porque el seguro de gastos médicos tenían que revisarlo. Y otra vez, como el testimonio que siempre les digo, ¿no? De cuando estuve preso, dije, me lo merezco. Pero Señor, ten piedad de mí. Esto fue hace muchos años, hace como 9 años, ¿no? Más o menos. Más o menos, 7 años. Y ya total que llegó mi esposa al hospital. ¿Y cuál es la sorpresa, hermanos? Que de entrada por salida no tenía nada. Tenía un golpazazo en las costillas, pero pues bueno, la carrocería de un fulano que en ese entonces, que pesaba como 110 kilos, ¿no? Más o menos. Mis huesos resistieron. Por ahí algunas cicatrices que me quedaron en estos dedos. Y me pusieron collarín y me fui a la casa. Al otro día llegó el pastor Casana y, hermanos, yo no conocía este salmo, la profundidad y lo que habla. Y cuando dijo esa parte de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, yo me trasladé al momento del choque, ¿no? Porque yo ya habitaba al abrigo del Altísimo. Yo ya creía en Dios, yo sabía que ya era salvo.
había muchas cosas que seguir transformando en mi vida y en mi corazón, pero yo ya sentía que moraba bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que más me causó ese impacto, y ahí me solté llorando y nadie sabía por qué, es porque dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando me iba el vehículo así, entonces yo me meto en pretendiendo meterme aquí. Entonces no me vio y se hace esto. Entonces cuando me avienta, yo salgo volando. Entonces salí de una manera en que la moto se fue y yo me fui, ¿verdad? Y casi llegaba a la pared del viaducto del lado izquierdo. Hermanos, por alguna razón sobrenatural, mi pierna derecha, que tenía que haber barrido el pavimento, se fue como en safe, como si fuera un beisbolista. O sea, mi pierna se pudo haber hecho para acá y, ¿sabes? Ahí se me vuela la pierna. Entonces fue donde dije, sí, sus ángeles mandó en ese momento y hubo una razón para que yo chocara, para que tuviera ese altercado, para tener más precaución y para ser un conductor de motocicleta más cuidadoso. Y claro, ser justo en la medida de lo posible, terrenal, de que el hombre se fuera y que no lo metieran preso y que no tuviera que ser llevado a la delegación. Así que, ¿cómo podemos saber si Dios está obrando en nuestras vidas? Leyendo la palabra de Dios. Así que vamos a continuar, mis queridos hermanos. Vamos a cantar otra alabanza. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija, hermanos, ¿verdad? El que nos siga fortaleciendo y que siempre hay esperanza. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Lo siento mucho, perdón. Le apreté al... Perdón, hermano. No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo
seguir caminando cuando no das más, seguir mirando hasta que ahí no estás, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz, hacia el vacío sin temas andar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo, esto es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos es de fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando hasta que ahí no estás, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz, hacia el vacío sin temas andar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Esto es confiar. Confiemos, hermanos, confiemos y oremos en que confiemos en que Dios cumple sus promesas y oremos para que nos fortalezca y tengamos paz en espera de esas promesas, porque pase lo que pase, Él está siempre con nosotros, en lo bueno y en lo malo. Así que descansa en Él. Y bueno, pues vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y bueno, pues se podrán dar cuenta que el formato de transmisión es diferente. Tuvimos que recurrir a esta plataforma de YouTube. Pero pues bueno, de todos modos estamos gozosos de servirle al Señor. Son casos pues supervinientes que tenemos que salir adelante y bueno, pues no hay como que un protocolo a seguir más que servirle al Señor de corazón, ¿verdad? En compartir de parte de Dios y en la presencia de Dios. Es compartir la palabra de Dios hacia la Grey, hacia todos ustedes, pero principalmente nosotros como portavoces de esta palabra, sentirla y que nos vaya transformando. Así que, pues bueno, le hemos pedido perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados y bueno, pues tratamos de presentarnos limpios para poder predicar la palabra de Dios, porque sabemos de las sanciones que puede haber para nosotros que estamos aquí frente a ustedes, que tan amablemente sintonizan estos canales, teniendo esperanza en que Dios les va a hablar y que están cumpliendo con el mandato de venir y congregarse en su iglesia. Así que les voy a suplicar que vayan a su Biblia, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 en adelante. Y dice la bendita y santa palabra de Dios de la siguiente manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos encontramos con un apóstol Pablo viejo, cansado, dejando atrás y por medio de esta carta las últimas instrucciones que ha de dejar inclusive a la fecha a nosotros como herencia. Pero esta carta básicamente está dirigida a los hermanos dispersos en Asia Menor para que ellos permanecieran firmes, porque se estaban dispersando, estaban saliendo del orden que Jesucristo había mandado y que el Evangelio les había enseñado ya a esos hermanos, que permanecieran fuertes, pero bajo una característica bien importante, hermanos, que es la que vengo hoy a resaltar, que permanecieran firmes a pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad. Estas recomendaciones que expone Pedro desde el capítulo 1, como son, pues mira, la esperanza viva, una esperanza viva que es en Jesús, capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla de la piedra viva que es en Cristo. ¿Quiénes somos del pueblo de Dios? ¿Quién es del pueblo de Dios? Lo encontramos en el capítulo 2. ¿Cómo hemos de vivir? Instrucciones básicas de cómo hemos de vivir como siervos de Dios. Dios quiere siervos, quiere siervas, quiere gente que se dedique a su obra para que después venga toda la bendición, para que estés fortalecido a pesar del sufrimiento. En el capítulo 3 de esta carta, Pedro presenta los deberes conyugales. ¿Cómo desarrollas una buena conciencia también? Es muy profundo. Cómo la conciencia nos demanda todo eso equivocado y pecaminoso que nosotros hacemos, y a veces decimos, bueno, que nadie me vio, pero ahí está ya la conciencia. Dale una pasada ahí al capítulo 3 para que veas y aprendas por inspiración divina cómo vas a desarrollar una buena conciencia. En el capítulo 4 nos habla de la buena administración de la gracia de Dios. Antes éramos unos desgraciados porque no estábamos en la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo la vamos a administrar? ¿Cómo vamos nosotros a vivir bajo esa gracia y cómo la vamos a administrar? Y finalmente en el capítulo 5, Pedro nos dicta bases y consejos para apacentar la grey de Dios. Para que los ministros, para que los pastores, para que los obispos puedan tener herramientas, y les dice instrucciones de cómo apacentar a la grey. Fíjate cómo dice el 5.2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ustedes, yo, tenemos que estar apacentados, a no vivir en contienda. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que me confieso siendo pecador, porque luego de repente nos traiciona ese carácter horripilante que todavía tenemos, ese pecado que hay adentro, hermanos.
Así que tenemos a un Pedro que nos está diciendo qué debemos hacer, cómo debemos nosotros caminar bajo la bendición de la gracia de Dios, cómo vamos a comportarnos en el matrimonio, cómo vamos a vivir una vida en santidad. Y termina este capítulo 5 en darnos una instrucción y una advertencia de que no es que Dios quiera nada más por capricho de Él que estemos en comunión con Él. No, hermanos, porque hay ahí afuera un león, un adversario, un enemigo. Tus enemigos no son tus hijos, tu esposo, tu suegra. Es el diablo, que como león rugiente anda alrededor, nos anda rondando. Y que en el momento que estemos flacos, en el momento que estemos mal nutridos de su palabra, nos va a dar la mordida, hermanos. Dice que estemos sujetos a los ancianos. Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra qué es lo que nos quiere decir Pedro en estos versículos que leímos. Y bueno, pues vamos a ir entendiendo los conceptos. Ancianos, ¿quiénes son los ancianos de los cuales habla Pedro? Bueno, pues no es que sean los viejitos, porque también habla de los jóvenes. No es que sean los jóvenes de edad. No, los ancianos primordialmente se refiere a los integrantes de una congregación que están maduros en el Evangelio, y a los jóvenes los describe como aquellos que son nuevos en la fe. Siempre en una iglesia va a haber ancianos y va a haber jóvenes. Así que haciendo esta distinción, Pedro nos quiere decir que no importa el tiempo, más bien no importa la edad que tú tengas, ¿sí? Porque puede ser un joven que sea considerado anciano. ¿Por qué? Pues porque tiene un dominio de las Escrituras, tiene una iluminación de parte del Espíritu Santo diferente a otra persona que ha caminado años y décadas en el Evangelio. Ese joven ha tenido iluminación de parte del Espíritu Santo. Entonces a él se refiere Pedro como un anciano. Entonces si nosotros tenemos clara la distinción de ciertas personas que conocen más o menos de la palabra, vamos a tener una bendición en nuestras vidas, porque vamos a saber con quién acercarnos. Y quienes sepan menos, pues respetarlos, ¿verdad? Porque algún día allí estábamos. Son aspectos que son muy importantes para Pedro en este momento, porque él ya se está despidiendo. Él sabe que el final se acerca ya y que la iglesia se estaba perdiendo. Fíjate, dice por ahí en la segunda parte del versículo 2, ¿sí? Lo voy a leer todo el 2. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella no por fuerza. Nosotros, los pastores, los ministros, no podemos venir aquí a forzarte y a obligarte a hacer nada, sino tiene que ser voluntariamente. Las personas servirán voluntariamente, las personas ofrendarán voluntariamente. Y más adelante dice el Señor en el versículo 5, habiendo descrito a los jóvenes y a los ancianos, dice: y todos, o sea, los jóvenes y los ancianos, los maduros y los que toman leche espiritual, estad sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sumisos unos a otros. Entiéndase la palabra sumisos como
como ser gentiles, ser amables, ser serviciales unos a otros. Y nosotros lo hemos hecho allá en la iglesia, que de repente el hermano va a bajar al hermano José Luis para que lo bajen con su silla de ruedas, algún servicio que hacemos unos por los otros. Así que sabemos de qué se trata y lo hemos practicado en nuestra iglesia. Humildes. No quiere decir humildes así con cara de que ay, es que soy muy pobrecito. No es de que ay, soy muy humilde porque mi ropa es muy sencilla. No tiene nada que ver con eso. Porque hay personas que tienen mucho dinero. Hay personas que tienen posesiones, que tienen riquezas y que son muy humildes. Y hay personas que apenas si tienen para sacarlo de la comida y que difícilmente tienen para pagar el alquiler y son soberbias como el mismísimo Herodes. Así que no nos equivoquemos en los conceptos, hermanos, porque dice aquí que debemos estar usando, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Cuando dice revestidos se refiere a ropas, ¿verdad? ¿Y a qué ropas se refiere, hermano? Pues se refiere a las ropas de humildad, como Jesús se puso una túnica cuando le lavó los pies a los discípulos. Entonces, las personas humildes en ese tiempo de Jesús se consideraban personas débiles. A una persona humilde en el tiempo de Jesús se le consideraba una persona servil, una persona con miedo, una persona que no se atrevía a presentarse en algún estrato social de mayor clase. ¿Por qué? Porque era humilde. No tiene nada que ver con eso. Lamentablemente la sociedad y el mundo confunde la humildad. Y a una persona que se cree que es humilde se le relega, se le hace a un lado. No es de lo que la palabra nos está diciendo. La palabra nos está diciendo que nos revistamos de humildad, ¿verdad? Que estemos en contentamiento, que tengamos una personalidad humilde de corazón, aunque tengas dinero. Y bueno, humilde de corazón, aunque seas humilde en recursos económicos. Es por eso que insiste tanto en esa conducta el apóstol. Entonces, ¿por qué es la humildad importante en la vida de un creyente? Mira, la Biblia en el libro de los Proverbios, vamos a Proverbios 3, 34, dice, Proverbios 3, 34, ciertamente, está hablando de Dios, ciertamente Él escarnecerá. Escarnecer es burlar. Y si dice que ciertamente Él escarnecerá, es que ciertamente Él, o sea, Dios, se burlará de los burladores, de los escarnecedores. Y a los humildes les dará gracia. Así que por eso nos dice Pedro que seamos humildes. ¿Por qué? Porque hay una preciosa promesa en cuanto a los que caminen en humildad, porque Dios les dará gracia. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor, está fuerte, ¿eh? El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Wow. Brinda su favor a los humildes. Claro. De repente te das cuenta que hay circunstancias que pensaste que nunca iban a solucionarse. Esa es gracia, cuando se solucionan. Y luego, ¿por qué no se solucionan algunas cosas? Examina el grado de humildad que hay en tu ser. Así que, siendo de suma importancia que conozcamos la definición de la palabra humildad, les quiero decir
que si tú no conoces la definición de la palabra humildad, ese desconocimiento, ya lo analizamos, ya lo vimos y a la luz de la palabra. Ahora, ¿por qué es importante que no desconozcas el significado de la palabra humilde? Porque tal vez no estés siendo humilde sin querer, ¿verdad? Tal vez tú crees que llevarle un taco a un indigente, eso es ser humilde. Tal vez tú crees que ciertas actitudes que tienes en la vida son humildad, cuando eso no es humildad. La humildad, vamos a ver que es una virtud, hermanos. La humildad es una virtud que posee el ser humano y que consiste en conocer tus propias limitaciones, que sepas hasta dónde llegó tu don, que sepas hasta dónde llegó tu talento, para que de ahí sigas adelante y no sientas vergüenza por ellos. Que estás chaparrito, que tienes una malformación, que no eres hábil para ciertas cosas, las detectas, las identificas, las aceptas y no te da vergüenza y sigues adelante. Eso es ser humilde. Podría decirse que la humildad, entonces, mis queridos hermanos, si quieres anotarlo, la humildad es la ausencia de la soberbia. Y Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro sabe de la soberbia. Yo creo que no hay alguien más facultado y capacitado que Pedro de hablarnos de la soberbia y la humildad ahora. Haber negado a Jesús. Y que se arrepintió. Así que él sabía de lo que le estaba hablando a los hermanos de Asia Menor. Él sabe de lo que nos está hablando. La humildad es una característica propia de ciertas personas. Y si no la tienes, puedes adquirirla. El Espíritu de Dios puede hacer que tú seas humilde. Pero ¿qué personas por lo regular son humildes? ¿Sabes quiénes? Los que son modestos. Aquellas personas que no andan alardeando de las posesiones, de sus talentos, de las cosas que tienen, de las cosas que logran, de las cosas a las que pueden ellos allegarse. Es un proceso que se va dando en el contentamiento y en la aceptación de tus limitaciones. Ahora, humillarse no es que te pongas de tapete ante tu nuera, ante tus hijos, ante tu papá, tu mamá que te sobaja. No, hermanos, humillarse consiste y significa en que te pongas bajo el control y la autoridad de alguien. Repito, no quiere decir de un sometimiento brutal, de un sometimiento que nada más te estén diciendo es que eres un tonto y es que no debiste haber nacido, pero bueno, ten para que le pagues la colegiatura a los niños. No, ahí hay un problema en ti, porque tú te estás victimizando por algo que te están dando a cambio. Hermano, eso es estar, y perdónenme, pero de ahí viene la palabra prostitución. Estás prostituyendo tus sentimientos y tu cariño porque te están sobajando, porque te están señalando, te están destruyendo a cambio de unas monedas. Así que no confundamos el término en humillarse, porque el apóstol nos está diciendo que, fíjate, vamos a regresarnos, que nos revistamos de humildad, o sea, que seas humilde. Pues entonces es mi obligación decirte qué es la humildad. Así que
es, repito, ponerse bajo el control y la autoridad de alguien. Y en este caso, Pedro nos está diciendo, le está diciendo a los hermanos de Asia Menor que se pongan bajo la autoridad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, como dice al final, dice, para que, sabiendo que los padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos todo el mundo, ¿verdad? Para que echemos, en el versículo 7, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no va a tener cuidado de un soberbio. Él va a tener cuidado de un humilde, de alguien que se humilla. Por eso ahora ya sabes qué es ser humilde. Para Pedro esto era de suma importancia, que estos cristianos supieran que en los asuntos de Dios, el que se humilla, en los asuntos de Dios, hermano santo, hermana, en los asuntos de Dios, si tú te humillas, Dios te enaltece. El hombre quiere pisarte, el mundo quiere acabar contigo, pero Dios te dice, ok, humilde ante mí, yo te pongo por encima del mundo, porque yo soy más poderoso que el mundo. Vamos por favor a Lucas 14:11, y fíjate cómo la palabra de Dios nos lo revela, y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿No lo has visto tú en la familia inclusive? Que de repente suben y suben y suben y suben y suben, uy, y ya ni el viento quieren que los toque, y de repente, pájatelas, caen más rápido de lo que subieron. Por eso tenemos que tener esa paz interna. Y dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo te vas a humillar? Te vas a poner al control de la voluntad de Dios, no de la gente que quiere pisotearte. La soberbia, mis queridos hermanos, la soberbia es una actitud orgullosa. Es una actitud que caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas. Esas personas que andan para todos lados tomándose la selfie y viendo cómo están y sacándose la foto en el espejo y metiendo la panza. Cuidado, cuidado, porque tal vez no lo sabías, pero estás actuando de manera soberbia. Los ejemplos que podríamos tener, algunos, porque hay muchos, de personajes soberbios en la Biblia. El principal, el maestro, el rey de la soberbia, el príncipe de este mundo, Satanás. Tenemos también a Caín, ¿verdad? A Faraón. ¿Qué me dices de Saúl? Goliat, Nabucodonosor, Herodes, los gobernadores y sátrapas en los tiempos de Daniel. Es fascinante ese pasaje. Herodes, y bueno, muchos más. Soberbia, porque tal vez no eres soberbio. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que el Señor te lo revele. ¿Cuáles son algunos sinónimos de la soberbia? ¿Cómo detectar que una persona es soberbia? Y no para que vayas y le digas, es que ya aprendí que eres un soberbio. No, a nadie se nos quita la soberbia si alguien nos la señala. Es el Espíritu de Dios que nos tiene que humillar, que nos tiene que bajar. Sinónimo de soberbia, la altivez. Sinónimo de soberbia, la altanería, la bravuconería. ¿Por qué se me metió? O no, yo siempre tengo la razón. Cosas con las cuales muchos de nosotros todavía estamos luchando. La arrogancia es un sinónimo de la soberbia. La vanidad. ¿Y qué es lo contrario a la soberbia? Bueno, la humildad. ¿Y cuál sería un sinónimo de humildad? Pues la modestia, la sencillez. Ahora, vamos por favor a Santiago 4.
Versículo 6. Y dice, pero Él da mayor gracia, o sea, Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Y otra vez, fíjate qué coincidencia. Resistid al diablo y va a huir de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminemos en humildad, caminemos en modestia, caminemos en sencillez, hermanos. Muchas veces por eso no llega la bendición. La soberbia y el orgullo son grandes obstáculos, mis queridos hermanos. Hay veces que la voluntad de Dios no se cumple en tu vida. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Que Dios resiste a los soberbios. Que Dios, lo dice la Biblia, rechaza a los soberbios. Entonces, no te extrañes por qué no llega la gracia de Dios a tu vida. No llega la paz que tanto anhelas. Porque hay que llevar a la cruz esa soberbia. Porque hay que llevar a la cruz esos sentimientos de sentirse más que los demás. Le puedes pedir, hermano. Pídele al Espíritu Santo que te quite lo soberbio, que te quite lo fanfarrón, que te quite lo presumida, que te quite lo largo, lo larga. Porque muchos así éramos. Y cuando de repente detectamos que empezamos a caer en esa conducta, al suelo, arrodilla al suelo. Perdóname, Señor. Y quita cualquier sentimiento de dolor y cualquier sentimiento de odio de las personas a las cuales yo me mostré siendo soberbio. Esa debe ser la oración. Una característica. Esto está bien interesante, hermanos. Está bien profundo. Pongan mucha atención. Fíjate, una característica de la riqueza. A ver, ¿y qué defino como riqueza? Sí, una persona que tiene dinero. Una persona que tiene una solvencia económica grande. ¿Qué característica tienen las personas por lo regular que tienen mucha lana? ¿Sabes qué característica tienen? Que son soberbios y que son arrogantes. Son los que menos se acercan a la iglesia porque dependen de su Dios dinero. Y recuerden que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que, no te me pierdas. Una de las características predominantes que siempre viene cargada de soberbia y de arrogancia es la riqueza, es lo material. ¿Sale? Ok. Ahora, pregúntate. ¿No será? Tú quieres lana, tú quieres recursos, tú quieres dinero, quieres tener algo en la vida, quieres comprarte un coche, quieres cambiar de casa, quieres cambiar de colchón, quieres mandar a tus hijos a una buena escuela, necesitas una computadora, necesitas un buen celular, quieres irte de vacaciones. Ok. ¿No será que tienes tanta soberbia y que tienes tanta arrogancia que ya no cabe más en ti y por eso no llega la riqueza? Porque la riqueza va a traer más soberbia y más arrogancia. Entonces, como tienes tanta, ya no llega. Y no llega la riqueza. Porque la riqueza siempre va a traer arrogancia y soberbia. Está interesante, ¿eh? Por eso tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: perdóname, Señor, si estoy actuando soberbiamente, si estoy siendo arrogante. Y dejas en la cruz y vacías el tanque de la soberbia. Por abajo le abres el tapón y sale toda la porquería, salen todos los asientos. Mira, llueve la bendición. Claro, la bendición trae también sus consecuencias.
Por eso tenemos que filtrarlo, hermanos. ¿Y con qué lo filtras? Con la palabra de Dios. Para que cuando llega la riqueza, que viene cargada de soberbia y que viene cargada de arrogancia, ya lo sabes. Dices, no, a ver, espérame. Yo humilde ante mi Señor. Separo lo que es de mi Señor, separo lo que son mis ofrendas, yo me congrego todos los domingos, yo le sigo sirviendo al Señor, ahora sí, Señor. Y ya mira, vas filtrando. Adiós soberbia, adiós arrogancia. Así que, pues vale la pena que nos arriesguemos, ¿no, hermanos? Hay que sacar la soberbia y la arrogancia que tenemos ya para que venga la bendición. Dice Isaías 57:15. Por favor, vamos para allá. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Ya viste con quién habita Dios? Con el quebrantado de espíritu, con el humilde. Y puedes tener dinero. Nada más que hay que quebrantarse. ¿Y cómo me quebranto, hermano? Pues de eso estamos hablando. La Biblia te va a quebrantar. Va a traer una manera diferente de pensar. Aunque estés pasando lo que estés pasando, e inevitablemente va a cambiar tu situación. Oye, hermano, entonces, si yo hago todo lo que tú me dices, ¿voy a poder dar el enganche de mi coche para ponerme a trabajar? Yo no estoy diciendo eso. Pero puede ser que suceda. Porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Yo lo que estoy diciendo es que Dios aborrece a los soberbios. Y, según Isaías 57:15, habita Dios en las alturas, es santo y habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Isaías 66:2 dice, Isaías 66:2, a ver si ahí me puede ayudar hermanita Minelli con los versículos, porque son muy importantes que los repasemos, hermanos. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No dijo de dinero, no tiene nada que ver el dinero aquí. Aquí es la humildad que hay en tu corazón. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. ¿Te da temor desobedecer a Dios? ¿Te da temor no cumplir los mandamientos de Dios? ¿O cuando no te ven dices, al fin que Diosito me perdona? Estás ahuyentando la bendición, estás ahuyentando la prosperidad de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla en la palabra. ¿Cómo dice aquel versículo que tenemos en el baño de nuestra casa, Ni? Que Dios Dios mira, y no tengo la cita ahorita, pero Dios mira y Dios está calificándote cuando estás en lo oculto, no cuando estás con las personas, porque esas son caretas y también de eso habla la hipocresía. Así que vamos a regresar rápidamente a los versículos con los que iniciamos, al capítulo 5 de Primera de Pedro, y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fíjate qué Dios tan amoroso tenemos, que nos permite echar la ansiedad en Él. ¿En quién la echas? ¿En el cigarrito? ¿En la droga? ¿En el alcohol? ¿Con tus amigos? ¿En el Face? Poniéndole ahí que le invito un tequila al que sepa quién me hace enojar más en la vida. A eso me refiero. Dice el 7,
Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, alégrate. Porque sí hay alguien a quien le importas. Pedro deja este mensaje para los hermanos de Asia Menor y que sepan que aunque están en esa tribulación, Dios se preocupa por ellos. Dios va a tener cuidado de ellos, de ti, de mí, de nuestra descendencia, mientras que ellos lo acepten. Y si no lo aceptan, ora por ellos para que tú y tu casa sean salvos. Esta ansiedad se refiere a las preocupaciones, mis queridos hermanos. Esas preocupaciones desmedidas, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, no es malo preocuparte, es ocuparte con antelación de algo. El asunto es que sea desmedido. Eso cuenta por pecado. Eso es afán. Así que nos dice que no tengas esa ansiedad y esa preocupación desmedida sobre lo que va a pasar en el futuro. Eso como nos... Yo batallo mucho con eso, hermanos, de verdad. Y me hace mucho daño. Ayer pasé un momento muy mal. Mal, porque me enojo de cosas que sencillamente debería estar poniendo en manos del Señor. Así que es ese dolor que uno sufre después de tener una amargura, después de tener una frustración. Ya sabes qué va a pasar, por eso te preocupas y por eso eres ansioso, porque no queremos volver a experimentar ese tipo de problemas. Jesús nos está enseñando que no debemos dejar que la amargura de esas ansiedades, de esas dificultades dominen nuestra mente y que nos van a apartar más y más de Él. Ahora, hermanos, el problema viene aquí, que cuando tú estás apartado de Jesús, nada te va a salir bien. Escuchen este versículo. En Mateo 13, versículo 22, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Tú oyes la palabra de Dios? ¿Escuchas de la palabra de Dios? Bueno, eres una semilla. Pero aquí habla de esa semilla que cayó entre espinos. ¿Qué característica tiene la semilla que cae entre espinos? Que escucha la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Escuchas de la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, pero viene una bronca, pero viene una adversidad. Y hermanos, a eso me refiero, que fue lo que me pasó ayer, de antier para ayer. Eso me pasó. Y mira, me pongo como Pepita en comal y hasta me puse malísimo. Me fui a comer riquísimo unos taquitos de carreta aquí en Mazatlán. Mira, unos burritos así de este tamaño y te hacen una salsita de puro aguacatito. Hice coraje. Y pregúntame qué noche tuve. Yo de milagro estoy aquí, que estoy sano por gracia y misericordia de Dios. Malísimo, hermanos. ¿Por qué? Por ansioso. Por enmuinarme de cosas que Dios debe de tener el control en mi vida. Así que yo fui como esa semilla que cayó en los espinos, porque yo medito en la palabra de Dios. Sí, pero ¿sabes qué? La preocupación y la ansiedad desplazó todo lo que yo tenía. Por un momento, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, ya oré y también viví mi consecuencia, que es estar pegado en la taza del baño, vaciándome y con unos dolores impresionantes. ¿Te das cuenta? Como nadie esté seguro, porque en la casa del jabonero, ¿cómo dice el dicho? Sí, ¿no? Somos muy malos para los dichos. Hermanos, desde hace miles de años los griegos afirmaban esto que te voy a decir. Y a la fecha se sigue haciendo, Lo afirmaban los griegos hace miles de años y decían que las ansiedades te quitaban el sueño.
Claro, te quitan el sueño y te hace daño y te afecta. Tienes una impresión y lo primero que sientes es el golpe en el estómago. Ahí sientes el retortijón. Estos hombres estudiosos decían que las ansiedades venían a las personas necias que trataban de escaparse de una realidad a través del sexo y del vino. ¿No sigue siendo igual? ¿A qué hubiera sido de mí tal vez? Que yo no estuviera fortalecido en la palabra. Y con la muina que hice y con el dolor, pues me pongo a maldecir y mando a la fregada a mi mujer y mando a todo al traste y te enojas. ¿Para qué? Para venir hoy a predicarles de la palabra de Dios con un enojo aquí atrás. No, hermanos, eso me haría a mí un siervo reprobado. Yo no puedo venir a predicarte de la palabra de Dios si yo no he venido confesado ante el Señor. Así que, ¿cómo se apaciguaban las ansiedades en ese entonces? Bueno, pues igual que ahora, nada más que ahora es metiéndote a hacer TikToks, metiéndote al Facebook, desperdiciando tu vida, tus talentos, tus dones. Así que la única y verdadera liberación de tus ansiedades no es la muerte. Así lo creían los griegos y así lo cree mucha gente que por eso se quita la vida. Porque dicen, ya no puedo más. Oye, Robin Williams, pero tienes una mansión de $50 millones en Fort Lauderdale. Viajas en jets privados. Te ganaste 2 premios Óscares de la Academia. No, pero es que nadie me comprende. Whitney Houston, tienes una de las voces más privilegiadas. ¿Cómo se llamaba el de Doors? También Jim Morrison. Tantos y tantos y tantos. El cantante de un grupo por ahí de los 80s, In Excess, ¡pum! Se voló la tapa de los sesos. Nirvana. ¿Te das cuenta? Ansiedad. La ansiedad se creía que se acababa con la muerte. No, hermanos, la ansiedad se acaba cuando tú te humillas. La ansiedad le viene a los soberbios. La ansiedad va a podrir nuestras entrañas. Así que nosotros, creyentes, nos podemos poner en las manos de Cristo entregándole toda nuestra ansiedad. Y te voy a decir la palabra, Primera de Pedro 4:19. Un capítulo atrás. Primera de 4:19. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice: de modo que todos los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sujetémonos, hermanos. Sujetémonos a las autoridades de Dios tal y como Pedro nos lo está instruyendo. Sumisos, humildes, en paz, sin pelear, sin contienda, sin chisme, sin murmuración, dejando la soberbia, dejando la altivez, que son características. ¿Por qué habría yo de decirte que dejes de ser soberbio, que dejes de ser altivo, que te manejes con humildad? Porque la soberbia y la altivez, querido hermano santo de Dios, hermana, amigo que estás escuchando, la soberbia y la altivez son características esenciales de la personalidad de Satanás. Eso es muy peligroso. Estemos, mis queridos hermanos, y con esto concluimos, estemos en la espera de la promesa que nos da Dios, la promesa en la resurrección de su Hijo Jesús, en que Dios da gracia a los humildes
y que resiste y evita a los soberbios. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por este momento, por este mensaje, por esta posibilidad que nos das de presentarnos delante del trono de tu gracia. Gracias, Señor, por fluir a través de esta prédica. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están conectados en vivo y que verán este mensaje diferidamente. Gracias, Señor, por lo que está sucediendo aquí a nuestro alrededor, que nos has mandado una nube que ha permitido que podamos transmitir correctamente. Gracias por la señal de Wi-Fi que tú has proporcionado. Y gracias, Señor, por tu palabra que ha sido como un arma, un cuchillo de doble filo que ha penetrado nuestras entrañas y que corta el hueso hasta llegar a la médula para transformarnos de acuerdo a tu soberana voluntad. Yo te pido por mis hermanos, yo te pido por todas aquellas personas que aún no se someten a tu voluntad. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que les redarguya. Muchos de nosotros tenemos familiares, hijos, hijas, padres, madres, tíos, tías, por quienes sufrimos y sabemos que si ellos estuvieran un poco acercados a Dios, todas sus tribulaciones y sus quejas y sus adversidades las mandarían a la cruz como nosotros intentamos hacerlo, Señor. Te pedimos por esas personas y te pedimos, Señor, que nuestras preocupaciones, que todo el afán que tenemos en esta vida vaya menguando y se vaya disipando, Señor, de acuerdo al poder que tú tienes sobrenatural, de que aunque estemos padeciendo las cosas, tengamos paz. Esa paz que viene de tu palabra, esa paz que rebasa todo entendimiento, porque es una paz sobrenatural, como tú eres un Dios sobrenatural. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el poderoso, santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios que estamos hoy aquí reunidos. Y bueno, vamos a despedirnos con una alabanza. Los dejo y nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Voy a estar transmitiendo vía Facebook. Fuimos ahí el año pasado, estuvimos con nuestros amigos del grupo Sendero de Vida, allá en Pantitlán. Vamos a estar allá, si Dios nos lo permite. Ahorita ya salimos corriendo y pues lo que el Señor nos permita llegar con bien a nuestro destino. Gracias por sus oraciones y bueno, pues mañana nos veremos ahí de las 8 de la noche. Va a empezar la transmisión. Va a ser una conferencia muy bonita, una conferencia de mucha esperanza que voy a estar dictando por gracia de Dios a un grupo de alcohólicos anónimos, un grupo de AA. Y allá nos vemos, hermanos, nos vemos en el Face. Que Dios los bendiga y pues disfruten su domingo, pásenla bien y mediten en la palabra de Dios. Camino, cumples promesas.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.